Buenas noches, estamos en otra clase de lo que corresponde a sistematizar lo leído en técnicas de estudio. Y en esta sistematización vamos a hablar hoy de lo que es mapa conceptual. Como ven, el mapa conceptual, al ser una técnica gráfica, tiene su formato, ¿sí? Acá estos dos formatos que figuran pertenecen al SmartArt que figura en la computadora, y también hay otros programas que ya traen la posibilidad de hacer los mapas conceptuales. Como ven, en esta técnica gráfica vamos a usar óvalos o rectángulos, también vamos a usar líneas y vamos a usar flechas. Bueno, ¿cómo definir a un mapa conceptual? Bueno, la idea es que tratemos de aprender qué es un mapa conceptual a través de la visión ya completa de cómo se hace un mapa conceptual. Entonces, un mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje que se aplica desde la teoría del aprendizaje significativo, que conecta con ideas previas y trabaja la inclusión y la diferenciación progresiva mediante la jerarquización de ideas. También un mapa conceptual podríamos decir que es una estrategia de aprendizaje que favorece la memorización mediante la estructuración y el impacto visual en la simplificación del texto. Fíjense acá cómo pude hacer esa lectura, ¿sí?, del mapa conceptual en la relación de ideas que estaba desarrollando en este momento. ¿Cuáles son los elementos gráficos de un mapa conceptual? Bueno, como signos gráficos vamos a usar elipses o óvalos, vamos a usar líneas y vamos a usar flechas. Elipses o óvalos, o en los nuevos programas a veces que hay ya aparecen rectángulos en vez de óvalos o elipses. La idea original de quien creó esta técnica es usar elipses o óvalos porque tienen un significado como abarcativo, referencial, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ir organizando? Bueno, adentro de los óvalos, ¿sí?, van a ir lo que llamamos conceptos. Y sobre las líneas que figuran como conectoras van a ir las palabras nexos o palabras conectoras. Entonces, los mapas conceptuales podemos decir que están formados básicamente por conceptos. ¿Y qué son los conceptos? Los conceptos son como aquellas palabras claves que nos producen una imagen mental, que provienen generalmente dándonos una imagen mental de un acontecimiento, de objetos, de hechos, de acciones o fenómenos naturales. Los conceptos, ¿de dónde van a salir? Y van a salir de la buena lectura que hagamos del texto, van a salir de aquellas ideas principales que subrayamos, pero si ustedes se fijaron en el cuadro de mapa conceptual, dentro de los óvalos no van transcriptas todas las ideas principales, van solamente los conceptos, es decir, esas palabras que nos dan la imagen mental de lo que estamos hablando o de lo que está queriendo decir el autor. También los mapas conceptuales van a estar formados por esas palabras enlace. Las palabras enlaces no van a producir imágenes mentales, sino que son palabras que sirven para unir esos conceptos. Y cuando una palabra enlace une dos conceptos, lo que se va a formar son proposiciones o frases que ya tienen un significado propio. Entonces, un elemento fundamental que hay que entender y que manejar dentro del mapa conceptual es la idea de concepto,
¿sí? Este concepto que dijimos que nos da una imagen mental de un objeto, un hecho, un acontecimiento, ¿sí? O bien expresiones conceptuales, pero jamás dentro de un óvalo tiene que haber una oración completa escrita. ¿Qué palabras van a poder estar dentro de los óvalos? Y si vamos a la idea de la gramática o gramaticalmente, se consideran palabras conceptos todos los sustantivos, ya sean sustantivos propios o sustantivos comunes, por ejemplo, San Martín, uno al leer ese sustantivo propio, se hace una imagen mental de San Martín, de todo lo que sabemos de él, vestido de militar, tal vez arriba de un caballo o sentado sosteniendo su espada, y todo como una imagen mental. Los adjetivos, ¿sí? También forman ideas o conceptos, y los pronombres también van a entrar dentro de esta categoría de concepto. Entender la palabra enlace también como otro elemento importante dentro del mapa conceptual es entender que esas palabras van a cumplir la función de conectores, de unir conceptos. Estas palabras van a estar ubicadas sobre las líneas o sobre las flechas y se consideran palabras enlaces gramaticalmente los verbos, las preposiciones, los adverbios, las conjunciones. Es, su, a través de, la, entre otros. Habíamos dicho que la unión, ¿sí?, de dos conceptos mediante una palabra enlace forma lo que se llama una proposición. Y bueno, ¿y qué es una proposición? Es una unidad semántica, es una oración que tiene un sentido en sí misma, que tiene un sentido completo al leerlo. Y como dije, se forma de la unión de dos o más conceptos a través de las palabras enlace. Acá analizaremos un ejemplo. Dice, los seres humanos tienen pensamientos, sentimientos y realizan acciones que se combinan para formar significados de sus experiencias. Como ven, los conceptos aquí serían seres humanos, pensamientos, sentimientos, acciones, significados de experiencias. Y lo que está en celeste serían los conectores. Ahí aparecen los verbos, tienen, realizan y se combinan, formar. Un mapa conceptual, entonces, en lo que es las técnicas de estudio, van a constituir una herramienta significativa para un aprendizaje significativo. Es decir, para llegar a un aprendizaje realmente entendido, comprendido. Siempre que uno estudia algo debe comprender la información, debe poder relacionarla, integrarla con otras acciones, poder organizar esos conceptos de acuerdo a anexos jerárquicos. Y esta herramienta pone en acción todas estas cuestiones al momento de sistematizar lo que hemos leído. Si hablamos de las ventajas, una de las ventajas del uso del mapa conceptual al momento de estudiar es que se abandona, se deja un pensamiento lineal unidireccional, ¿sí? Porque, digamos, la ubicación o la forma de graficar en la hoja, vamos a ver que el pensamiento puede ir hacia múltiples direcciones, esa organización que hicimos del texto. Entonces se logra así conservar la información útil, reducir los datos para memorizar, también promueve la transferencia de conocimientos a la resolución de problemas futuros, porque con lo que yo me quedo dentro de ese gráfico que hice de mapa conceptual es específicamente con lo relevante e importante.
y a su vez de tal forma que al volverlo a contar o al volverlo a decir al mapa conceptual, tengo que ir haciendo esas relaciones de conceptos e ideas. ¿Qué más vamos a decir de los mapas conceptuales? Y bueno, que se pueden utilizar para organizar e integrar la información, para recuperar conocimientos previos, para comprender mejor la nueva información y la preexistente, es decir, hacer una integración de contenido. Los beneficios de estos mapas conceptuales es que son una técnica o un método de aprendizaje cuya función es ayudar a la comprensión de los conocimientos, ya sea relacionándolos entre sí o con otros que ya se posee. El ejercicio de la elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el espíritu crítico, la creatividad y abandona, como decíamos, ese pensamiento lineal. Por supuesto, cuando más lo ejercitamos, cuando más lo aplicamos, más fácil se nos hace la utilización de esta técnica después. Esta técnica para visualizar las ideas y conceptos es una técnica cognitiva creada por Novak en 1988 y la preocupación era cómo el sujeto podía aprender significativamente usando un recurso esquemático, ordenado, jerárquico y que gráficamente está constituido por círculos, elipses o rectángulos o un conjunto de líneas y flechas. Por eso es una de las técnicas más interesantes para usar y que nos llevan al aprendizaje significativo. Bueno, aquí pusimos para que ustedes lean, ¿sí?, lo que dice su creador sobre los mapas conceptuales. Fíjense los conceptos que maneja Novak sobre la propia técnica que inventó. En términos generales, el mapa conceptual siempre va a partir de un concepto más general y abstracto, que si nosotros vamos a un texto, generalmente ese concepto más general y abstracto sale del propio título del texto. Y después se va a ir desarrollando a través de la jerarquización de ideas, principalmente de la jerarquización de ideas, de las que son las ideas principales. Y a lo último, vamos a ver cómo se van a ir colocando las ideas secundarias. Lo que hay que tener en cuenta también en esta información general es que la hoja conviene usarla de forma apaisada, de que el primer óvalo que es abarcativo, con ese concepto abarcativo, generalmente tiene que estar en el centro superior de la hoja, que el mapa conceptual va a tener una forma de racimo de uva invertido y que cada jerarquización de las ideas principales está dada por el orden que ocupan la hoja, ¿sí? Por las ideas de primer orden van a estar sobre una primera línea, las ideas de segundo orden sobre una segunda línea y así sucesivamente. Bueno, ¿cuáles serían algunas recomendaciones, digamos, como para comenzar a hacer un mapa conceptual? Bueno, primero que nada, tener en cuenta el uso de los gráficos, que como dijimos anteriormente, vamos a usar elipses o rectángulos, líneas o flechas, ¿sí? Eso debe aparecer. A su vez, que adentro de los óvalos van a ir solo conceptos, palabras que me dan imagen mental, por ende tienen que ser sustantivos, adjetivos o pronombres. Y que sobre la línea van a ir las palabras conectoras, que están gramaticalmente identificadas por verbos, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, otra recomendación es, primero, una buena lectura del texto, haciendo la técnica del subrayado de ideas principales e ideas secundarias. Y después,
de cada idea principal, ¿sí? Subrayada, tratar de identificar las palabras claves que se van a transformar en conceptos y hacer una lista de estos conceptos de cada idea principal subrayada. A su vez, siempre identificar el tema general, es decir, cuál es el tema abarcativo, cuál es el concepto abarcativo que dijimos que generalmente está en el título. Y a ese concepto abarcativo escribirlo en la parte superior de la hoja para comenzar a hacer nuestro mapa conceptual. Luego, lo que vamos a hacer es identificar los subtemas o conceptos menos generales y escribirlos en un segundo nivel y después trazar las conexiones entre esos temas generales y esos subtemas o subconceptos, utilizando estas líneas y flechas y escribiendo sobre ellas las palabras conectores y enlaces que también las van a encontrar en esas ideas principales marcadas y que también conviene hacer una lista de esas palabras nexos o enlaces que dijimos que son, por ejemplo, los verbos. Vayamos a un ejercicio práctico. A ver, acá hay un mapa conceptual, ¿sí? El diagrama de un mapa conceptual. Todavía no hay conceptos ni palabras nexos, pero hay como una imagen. La idea es ver cuántos niveles de jerarquización tiene este mapa conceptual. ¿Se animan a pensarlo? Bueno, a ver si pensaron igual. El primer óvalo grande es la primer línea, es la primer concepto jerárquico. Después, si nosotros vamos trazando como renglones sobre el mapa, ¿sí? Vamos a ver que aparece una segunda línea jerárquica en los óvalos. Después aparece una tercera línea jerárquica y después aparece una cuarta línea jerárquica. Hay como 4 líneas jerárquicas de óvalos. Fíjense que también hay óvalos puestos a la misma altura, lo que significa que esos conceptos tienen la misma importancia, ¿sí? En esas categorías. Vayamos ahora a un ejercicio de distinguir los conceptos y las palabras enlace. Acá tienen escrita una proposición. Dice, el país tiene soberanía. Esa es una proposición. Bueno, ¿cuántos conceptos hay acá y cuál es el más inclusor? Dice, el país tiene soberanía. Decíamos que los conceptos me dan una imagen mental y como palabra generalmente son sustantivos, ¿sí? Adjetivos o pronombres. Entonces acá yo encuentro 2 conceptos, país y soberanía. ¿Cuál es el más inclusor de todos? ¿Quién incluye a cuál? ¿Soberanía incluye a país o país incluye a la soberanía? En este caso, el más inclusor es país. Si yo tuviera que acomodarlo en un mapa conceptual, país sería mi primer concepto, mi primer óvalo, y debajo de él estaría soberanía. Y unido estarían los conectores. En este caso, dijimos que los conectores o palabras enlace suelen ser los artículos, los verbos. En este caso tenemos el conector tiene. Entonces, país, línea o flecha, y sobre la línea o flecha el conector tiene, y en el otro óvalo, soberanía. Seguimos con algunas recomendaciones. En cada elipse se escribe un solo concepto o expresión conceptual, por ejemplo, cuerpo humano.
La palabra enlace puede ser varias e incluso las mismas pueden formar como una frase. Los conceptos no pueden utilizarse como palabras enlaces, es decir, nunca arriba de una línea, una flecha, puedo encontrar un sustantivo, ni las palabras enlaces como concepto, es decir, nunca dentro de los óvalos puedo poner un verbo o puedo poner un artículo, eso tiene que salir de adentro del óvalo. Los conceptos se escriben con letra mayúscula adentro de los óvalos y las palabras enlace se deben escribir con minúsculas sobre las líneas. Con ello se quiere destacar las diferencias de funciones o significados de esos elementos en el mapa conceptual. Se pueden utilizar detalles complementarios como colores e incluso a veces algunos dibujos, si es que facilitan el impacto visual. Si lo complican o si queda muy cargado el mapa conceptual, es, digamos, aconsejable que no. Y es normal que el primer mapa, ¿sí?, de un texto sirva como borrador y cuando ya se tenga el definitivo haya que ir haciendo modificaciones. Digamos, a veces es muy difícil que de un solo intento salga bien el mapa conceptual. Es algo que lleva como su ejercicio. Algunas preguntas que nos suelen hacer es, ¿van flechas? ¿Siempre van óvalos? ¿Van líneas? Bueno, estas cuestiones dependen de los diferentes autores, ¿sí? Pero hay que ser ordenados. Si yo ya empecé usando óvalos, todo mi mapa conceptual debe tener óvalos para englobar los conceptos. Si yo comencé usando rectángulos, todo mi mapa conceptual debe ser con rectángulos. No tengo que hacer una mezcla de figuras. Y con respecto a las flechas, sí se pueden usar principalmente cuando yo estoy indicando que la lectura que debo hacer de ese mapa conceptual va nada más hacia una sola dirección, ¿sí? Cuando yo pongo líneas, estoy indicando que la lectura que hago de ese mapa conceptual puede ser en ambas direcciones, ¿sí? Preferiblemente los mapas conceptuales, como siguiendo a Novak, digamos, lo ideal es que usen óvalos. Los rectángulos generalmente se usan más para los que son redes conceptuales, que es otra técnica que también puede verse más adelante. Bueno, acá tienen un ejercicio muy pequeño de práctica, a ver si pueden realizar un mapa conceptual a partir de esta idea, ¿sí? Que habla sobre el estado. La idea es que ustedes hagan este mapa conceptual y que después socialicemos a ver qué tal les salió. Bueno, acá tienen una ayudita para quienes no les salen distinguir los conceptos, ¿sí? Y van a ver, tienen diferentes niveles, acuérdense que vamos del más inclusor al menos inclusor, que esto le tiene que quedar en una forma de racimo de U invertido, y bueno, acá faltaría decir para cerrar que generalmente en un mapa conceptual las ideas secundarias, lo que hacemos es ponerlas abajo de todo, ¿sí? Sin ningún óvalo, simplemente escritas, sencillamente y con 2 o 3 palabras. Bueno, esperemos hayan entendido lo que es mapa conceptual.